Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan y martillazos más, martillazos menos, hablan de un poco de lo que estuvieron viendo en la semana y a veces amenazan con especiales de Pokémon, que Claro. puede que pasen o no. Yo soy Freddy, el que guía más o menos el programa y de vez en cuando trae cositas de juegos y de rol. Hoy un poco de una combinación de los dos. Y Bueno, como siempre me acompaña Gonzalo, el Distropiano García, gran conocedor de manga, anime y Pokémon. ahí ¿Cómo estás, está. Gonza, hoy en este día? Todo bien, acá andamos. Voy a hablar un poquito más fuerte para que los martillazos hoy no me tapen. No nos Pero bueno, ganen. seguramente van a estar escuchando ahí, pero nada, todo tranqui. Volviendo ya toda la normalidad. Ahí saludando un poquito a nuestro compañero, el Cap, que estaba ahí ya ansioso, ¿no? Por empezar el programa. Sí. Gracias por estar ahí, Cap, por supuesto. Pero nada, todo tranqui acá. Bien. Bueno, en los diversos contenidos que tenemos y de los diversos mates que estamos tomando, Claro. yo siempre traigo cositas de, como saben, de rol, de D&D y voy viendo lo que va saliendo para el sistema. Hace poco salió una serie de one-shots que one-shot es algo que se puede hacer en una sola sesión y salieron como, no sé, como 16 en un solo artículo. La idea de todos es que los jugadores se mueran en esa misma sesión. Sí. Entonces, en general son un montón, son 5 boludos de level 1. Tienen que descubrir algo que está pasando muy siniestro, pero cuando se dan cuenta de su siniestro que está pasando, era Drácula y los caga piñas todo. Porque son level 1 y no le pueden ganar a Drácula. Claro. Eh, Me lo puse a leer, le tenía esperanza y lo estaba analizando como algo para ver, pero me fui todas las peleas finales, son todas iguales. Son level 1, aparece el cuco y los mata a piña. Claro. Y me pareció un embole. Es medio como la llamada Cthulhu, ¿no? Eh, No, o sea, le peleas ahí, pero medio que aparece el bicho y cagaste. O sea, sí, pero la llamada de Cthulhu es mucho más original en Claro. lo que pasa. En la llamada de Cthulhu, como el punto no es ganar, podés salir corriendo. Podés volverte loco y Claro. decidir unirte a Cthulhu. Podés hacer varias cosas. Ojo, seguro que en estos le pones un poco de condimento, una impronta del que lo esté guiando. Y podés hacer todas Claro, esas claro. cosas. Pero en principio, y uno de esos. Hola, Ale. Llego tarde, todavía no empezamos. O sea, estamos en las conversaciones iniciales. Estaba en el prólogo. Pero nada, algunos que son literales Cthulhus, nada, vienen y te dan dos bifes y te mataron. Hay uno que es Strad, que es el vampiro más conocido de D&D, que ya tiene todo su estilo. Y hay una escena muy famosa donde tenés una cena con el tipo. Claro. Y simplemente pusieron esa escena, solo que al final te mata. Y eso como, jugá a Strad, no sé. Era muy raro y hay muchas formas más originales de matar a jugadores. La más común entiendo que sea matarlos a bifes literal, pero también puedes hacer que salvan el día, pero terminan una bomba de tiempo y no llegan a escapar. Claro. Es un derrumbe, una situación apocalíptica, los Fallout, pero ellos están afuera y no llegan al refugio. Y no sé, hay como. Ellos son fantasmas y los terminan exorcizando. Es como que hay otras formas de matar al grupo que no sea aparece la tarasca y los caga piña. Claro. Así que me pareció medio flojardi y por eso es que no lo traigo. Lo que sí traigo A ver. en cositas de D&D es un juego que le hice una reseña, también un par de articulitos, después vamos a un acordar y lo ponemos Claro. ahí por ahí. De verdad que en inglés, pero bueno. Más o menos se entiende que es el Esoteric Ebb. Que, como siempre, agarró imágenes que no tienen el título de lo que estoy hablando. Pero esto, hay muchos que ya conocen, y que eso te lo había comentado, el disco Elysium, que es un juego muy de narración, muy de investigar una situación que pasó, muy del protagonista hablando con sus diferentes personalidades para avanzar en el caso y tener muchos monólogos internos. Esto es básicamente el disco Elysium si fuese para D&D. Claro. Los monólogos internos del muchacho habla con su destreza, con su carisma, son conversaciones que más a chistes que otra cosa. Y terminás hablando, los stats de estrés y todo eso son casi que representan al típico jugador que se focusea en eso. Entonces destreza quiere que chorees todo. Claro. Carisma quiere que te chamulles a todo el mundo y que demuestres que vos solo puedes hacer todo. Inteligencia es el típico mago que quiere absorber todo el conocimiento y demostrar que es superior a todo. Y constitución tiene hambre todo el tiempo.
Entonces son como, cada uno tiene su chistecito y cosas, pero también se mete mucho en temas bastante profundos para lo tranqui, que son los personajes. Terminás hablando de la racismo, feminismo, democracia, la diferencia entre bien y el mal, Claro. qué significa tener un alma, como que si tenés ganas te podés meter en todas esas cosas. Como es un personaje que es medio un hobbit, que básicamente representa a Freud por cómo está hecho y es el que está incursionando, porque es el que está creando la psicología. Mirá. Y lo es visualmente y está bastante parecido, entonces te podés poner a filosofar con el chabón sobre 700 millones de cosas y con ese tenés un montón de diálogo. Me da mucha lástima que al menos todavía es el trabajo de un solo flaco igual, Claro. pero que todavía no está en español porque es una aventura meramente de diálogo y es muy interesante cómo se meten en todo. Claro, claro. Lo que termina siendo la tesis del juego es hablar sobre la democracia. Que es, si me lo vendías así, no sé si lo jugaba, me hubiese dado curiosidad igual. La verdad me dieron el código, así que no lo compré. Lo hubiese jugado igual, pero ya lo venía siguiendo. Y en sí, en el mundo en el que están, es como una. Los humanos cayeron en lugar fantástico X y estaban siguiendo a su dios. Que su dios es medio un humano que terminó teniendo demasiado poder. Es casi como un dios, digamos. Pero como muchos le rezan, terminó volviéndose una deidad, al menos en la cultura de las personas. Cuando el tipo este se muere, empieza la era post-fulano. Digamos, no me acuerdo el nombre y no viene al caso. Y pasaron 30 años desde que se murió, no pasó mucho. Pero lo que quería el tipo este que hagan, o una cosa así, o al menos a lo que se está transformando el mundo, es en vez de ser una. Están pasando de las monarquías, de lo que era la herencia del dios este, estás en el medio de la primera democracia, la primera votación para ver quién los va a gobernar. Y hay un montón de facciones, los que son más del pueblo, los que son más los magos, los que son más esto. Y un montón de chanchullos atrás. Es como que al ser la primera votación, muy limpia no es. Y entonces todo el texto del Como juego las de siempre, como las de ahora también. es que medio que va y tenés las perspectivas de un montón de personajes, Claro. especialmente un montón que vienen pre-democracia, sus ideas. Y tienen muchas teorías sobre cómo funcionaría. Muy curioso escribir algo de cómo estaría pensando alguien un concepto de democracia sin haberlo vivido, necesariamente. Al menos no como algo cotidiano. Entonces tenés gente que está a favor y en contra de eso. Y las masas son demasiado manipulables y estúpidas. Entonces esto es una pelotudez. Y para eso que sea más claro quién es el que gobierna. Y los otros, las masas deberían tener la elección sobre un voz y voto sobre qué es lo que está pasando. Y es como Claro. idas y venidas. Y por algo tu parte principal terminás con el ángel, sí, que está ahí en el dibujito. Lo verán en YouTube o ahora en el stream. Pero tu amigo principal es el Goblin. Al menos por como lo por como lo jugué yo. Sí. Y el Goblin es el que te dice, sí, las masas tienen voz y voto. ¿Qué son las masas? ¿Quién es el que realmente puede votar? Yes. Es como que a mí me estás incluyendo y al ser un Goblin representa a la minoría que se te ocurra, ¿no? Claro. Pero ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir que el ciudadano tiene un voto? Si nos vamos a la antigua Grecia, el ciudadano era José con la túnica, no Josefina que estaba ahí. Claro. Joda, el esclavo tampoco era un ciudadano, no era todo el mundo. Entonces, hay como una discusión muy interesante y todo presentado con que vos sos un clérigo level 1 que tiene que ir a investigar de una manera muy token, digamos, ¿no? Te mandaron porque sí, un pichi a investigar una explosión. Da la casualidad de que la explosión fue 5 días antes de la primera votación que va a pasar. Entonces, esto habrá sido por esto, habrá sido por lo otro, pero a todo el mundo le chupó un huevo que se ha explotado. Creo que es una casa del té. Y no se murió nadie, es como que estás yendo como para ver qué onda. Y sos un clérigo de mierda de level 1. Mm. Entonces está en eso que tiene que ver esto con lo otro y nadie espera que tu personaje realmente resuelva las cosas. Claro. Entonces en eso termina siendo una historia muy interesante. El personaje lo podés armar muy a tu piacere, digamos. Entonces puede ser full fuerza. Yo me lo hice full carisma y un montón de destreza. Entonces cada vez que tiene una opción que alguien me decía,
clérigo, tiene un nombre el personaje, pero le dicen el clérigo. Y yo siempre los corregía, no, yo soy un pícaro, porque tengo destreza. Claro. Y quedaba tan mal como lo que estoy diciendo ahora, es como que no iba a la conversación, es como que, pero boludo, me chupa un huevo como te llamas, estamos hablando de otra cosa. Mientras más veces decís eso, más experiencia te da. Claro. Entonces se multiplica por la cantidad de veces que decís esa boludez y lo que hace que tiene como unos minijuegos sobre decir eso. Entonces yo decía que no, yo soy un pícaro y cada vez que hablan de política y que tenés tus diferentes grupos, por tener mucho carisma, mi carisma me recomendó decir, vos no querés tener un problema con nadie, así que decís que sos apolítico. Y todo el mundo me decía, sos un tibio de mierda, por decir apolítico, porque Claro. es de tibio, pero cada vez que lo decía ganaba más experiencia. Entonces yo lo quería decir diciendo y quedaba como el culo, pero había experiencia. Así que eso es como que no sé si me gustó mucho, pero por lo que duró el juego, que me duró unas 20 horas, el chiste duró lo suficiente. Claro. Es como que no fueron 60 horas. Qué picarón, qué picarón. Claro. Che, y ponele, no hay peleas, es solo que vos maxiás la fuerza para que ese stat hable o te dé mejores opciones, digamos. Las dos cosas. Ah, Todos los stats, lo que más hay son conversaciones. Sí. Hay muchas peleas que podés evitarlas a raíz de conversaciones, pero todos los stats, como es de conversaciones, están involucrados en eso. claro. Yo quería pasar el juego lo más rápido posible porque quería hacer la reseña. Entonces me puse 22 en carisma y me dejé fuerza en 6. Claro. Para el que no sabe, eso significa que cada vez que tira el dadito para carisma tenía más 10 y con fuerza tenía menos 2. Que hasta el juego hizo un chiste al respecto. Reacciona mucho de tus tiradas. Entonces deja de funcionar como D&D, no importa mucho saber cómo funciona, pero fuerza termina siendo involucrado en cuando te quieren intimidar. Que tanto puedes resistir eso es tu fuerza. Mira, Casi que es como representa no solo la fuerza física, sino tu fuerza de voluntad. claro. Mientras que carisma sí es convencer a alguien de ciertas cosas, pero a veces tenés que usar destreza para poder meter bocado cuando alguien te está ametrallando mucho. Para un montón de políticos o cosas así, terminaba teniendo que usar destreza, que de pedo también tenía bastante, para poder frenarlos en que me querían, como es, aplastar con su diálogo. También podés usar un montón de equipo para cambiar cosas. Por ejemplo, la espada rota que tiene el clérigo nunca encuentra un arma de verdad. Porque va siempre a las piñas si empieza la pelea. Pero encuentra cosas que le dan más stats. Entonces la espada esa, no me acuerdo qué es, pero creo que le da más 1 fuerza, menos 1 en destreza, una cosa así. No la usa realmente, pero es como que podés tener diversas cosas equipadas, diferentes cascos y otras cosas. Yo terminé con un papel mágico con una pluma que me seguía y que estaba ahí flotando, y eso me da más 2 inteligencia y ventaja contra políticos. Yo dije, listo, déjalo ahí. Todo tiene un chiste interno. Claro. Podés tener de arma una cuchara de madera que te da ventaja en situaciones de cocina. Y te aclara, no hay muchas. Es como que manejate. Así que en eso son varias cosas. Y sí me gusta que se ve en el personaje. Claro. Esas diversas cosas. No todas, pero muchas aparecen y eso me pareció muy divertido. Ahora, a la hora de pelear, que hay peleas, espero que te hayas puesto fuerza. Porque el clérigo está así a la piña. El que sabe de D&D, los clérigos realmente tiran hechizos y se basan en sabiduría. Este clérigo era level 1, no fue a la escuela. De vez en cuando tiene algún que otro hechizo, casi ninguno de daño. Hay uno que sí, pero no viene mucho al caso. Y tenés diversas opciones y a veces podés hablar, a veces podés plantear algo y podés usar tu turno en hacer diversas tiradas. Todo lo que hacen esas tiradas es que la tirada de fuerza te sea más fácil. Claro. Entonces yo tenía que estar constantemente razonando con inteligencia o distrayéndolo con carisma o esquivándolo con destreza hasta que o el goblin gane la pelea o la tirada de fuerza sea tan fácil que con menos 2 yo la pueda hacer. Que hubiese sido menos problema si yo no tuviese 6 en fuerza. Porque eso quizás me molestó un poco de que me la hice más difícil. Pero si hay peleas, siguen siendo por turno, pero se siguen manejando como un diálogo. Claro. Es como que vas decidiendo lo que pasa, qué sé yo. Y nada, te la bancás un poco. Obviamente que
La mayoría de los encuentros tienen sus diferentes conversaciones. A veces te encontrás con monstruos que lo único que hay que hacer es piña. Entonces, puedes grabar cuando quieras. Y sí que me pasó que cuando había un monstruo, pero que había una opción muy rota, ya sea de destrez o de fuerza, y que te pueden matar, es como que me cagaba muriendo, volvía para atrás y le empezaba a cambiar todo el equipo, me ponía todo lo que me daba fuerza. Por más que me dejen menos 3 de carisma, no importa porque sé que quiero esto, y después vuelvo a grabar y ya está. Y también tiene un tiempo límite, no sé si lo he dicho, pero tenés 5 días hasta que empiece la votación, que ahí ya, fíjate si ya resolviste todo. Yo al menos había resuelto el crimen principal, pero después tenés un montón de sidequests sobre los diferentes partidos políticos que uno se quiere meter un navajazo en el otro, historias de los personajes que te encontrás. Hay una esfinge que tiene un acertijo, yo no entendí de qué carajo iba. Así que en eso me cago bastante. Pero nada. Y como última cosa, también tiene dotes tu personaje, que se puede equipar hasta 4. Pero las dotes las sacás terminando las historias. Por ejemplo, hay una historia que es evitar que dos grupos, agrupaciones políticas se caen a piñas. Pero eran medio grupos de que uno le lideraba un chabón y el otro le lideraba una mina. Entonces cuando termina eso, terminás teniendo tus stats explorando la diferencia entre hombres y mujeres. Y terminás teniendo todo un diálogo interno sobre el feminismo. ¿Qué significa? ¿Qué sé yo? Podés tirar tu opinión como personaje. Según lo que vas diciendo, es la dote que te terminan dando. Mira. Y que es o ventaja hablando con hombres o ventaja hablando con mujeres. Es una boludez, pero tiene todo ese diálogo interno el chabón, así que... La dote machirulo nivel 5. Claro. Que fue curioso porque terminé con la dote... No soy machirulo, entonces tenía ventaja para hablar con mujeres. Y apareció un asesino misterioso, que le decían el asesino misterioso, pero cada vez que yo le estaba evitando los cuchillazos, tenía ventaja en esas tiradas. Yo me quedo, ok, evidentemente es una mina, porque te decía que era por la dote esa. Así que tiene curiosidades por ahí. También pasa que todas las conversaciones medio que las recuerda. Entonces yo había hablado en el principio del juego, con un caballero de la muerte sobre la umbría. Ponele, y eran toda una serie de chistecitos. Cuando yo estaba en la pelea final contra Paladín fulano de no sé dónde, tenía más 3 por haber hablado con el otro sobre la umbría. Claro. Es como que va, y eso son un montón de cosas, no eso porque pasó medio lo último, pero tiene eso de recordar mucho tus opciones en detalles, no en un montón de voice acting, digamos, que no tiene nada porque es todo texto, pero sí que está como muy bien pensado. Sí. Hay algo ahí, sí. Exacto. Así que nada, eso para mí un juegazo. En el momento, segundo instante que lo pongan en español, te voy a romper las pelotas y vamos a estar acá streameándolo, o por ahí simplemente, como es bastante livianito, te lo mando a tu casa y te digo, mira, boludo, jugar esto, porque me parece una lectura muy interesante. Vos que sos más letrado, por ahí me decís, Freddy, esto es una pelotudez. Esto es explorar la psicología para dummies. Pero bueno, a mí me pareció que estaba bastante bueno. No los entretengo mucho más y pasamos más a los temas, a lo que es el jugo de la situación. Especialmente así ¿cómo es? Me tomo unos mates. Tenemos las novedades. Escándalo en Shogakukan. Shogakukan. Que a veces estas cosas son el tema de decirlo una vez. Escándalo, sí. Porque después sí, Shogakukan, está bien. Pero se te lengua la traba cuando ves muchas letras que no esperaba juntas. Pero sí, vamos a empezar un poquito de la peor manera, ¿no? Un poquito con unas cosas ahí medias... son escandalosas, por supuesto, como ya dije. Estuvo toda la semana, bueno, esta semana, creo que no sé si empezó el martes o por ahí, sobre que se descubrió que la editorial Shogakukan, una editorial prestigiosa de muchos años, estaba dentro de su, más que nada, revista digital, para decirlo de alguna manera, porque no es una revista, pero su plataforma digital llamada Manga One, que hemos hablado un poquito acá cuando estábamos hablando sobre el mangaka One, ¿no?
encubría, para decirlo de un modo brusco, como ya comentaba ahí Ale, primeramente a un abusador ya juzgado, que ya había pasado por la cárcel, y segundo, que lo descubrieron después, o sea, lo descubrió la propia editorial para que no lo descubra la gente que estaba ahí medio analizando la cosa. Un segundo caso también de abusador que hemos tocado en este podcast, que era el autor de Act Age, ¿no? Que en la Shonen Jump lo sacaron, lo borraron ahí nomás cuando pasó la cosa, lo cancelaron, no vendieron más su manga, no se puede descargar de manera oficial, digamos, no se puede conseguir en ninguna parte de Japón. Entonces, para decirlo de un modo, la Shonen Jump y Shueisha, que es la editorial, habían cancelado todo lo que tenía que ver con ese autor. Pero Shogakukan, esta editorial prestigiosa que dio, por ejemplo, Detective Conan, por ejemplo Mob Psycho 100, por ejemplo Frieren, ¿no? Una revista donde está, bueno, revista le digo yo, pero una editorial donde están saliendo mangas y autores de muy prestigiosos, de renombre, que hoy en día la están pegando o que la han pegado en sus clásicas o en sus momentos, digamos, ¿no? En su recorrido histórico, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasó? A ver, pasaron varias cosas que por cuestiones así medias estrafalarias se dio a conocer que uno de los mangakas que estaba ahí... Bueno, primero digo lo que es el caso, ¿no? Primero, para entender un poquito el caso, es que la revista, o sea, Manga One enfrenta en Japón una fuerte crisis de su reputación tras haber revelado que un autor que usaba un seudónimo y que no se sabía la cara y no se sabía nada, estaba en su revista publicando hoy en día un manga y que ese autor había estado implicado en, y se la creía, el autor de nombre Ichiro Hajime era el seudónimo, que había estado implicado en un caso severo de grooming y abuso sexual contra una estudiante de 15 años, ¿no? Pero bueno, tiene un montón de situaciones, pero él ya estaba en esta revista hacía un par de años, ya publicando con ese seudónimo un manga llamado Shoujin Kamen, que está ahí en la foto, ¿no? El de arriba. Y nada, pero fue suspendido después del escándalo, automáticamente fue suspendido, la revista pidió disculpas, o sea, Shogakukan como editorial pidió disculpas, fue una disculpa media blanda, media pecho frío, diciendo que bueno, que qué sé yo, qué sé cuánto, que ya habían pagado condena, qué sé yo, hasta que en redes sociales se incendió todo y autores como One y y otros, al principio eran pocos, empezaron a levantar la voz diciendo dijeron que querían que retiren todo su contenido, todas sus obras de Manga One, ¿no? De esta plataforma digital. Claro. En un primer momento la editorial dice, bueno, qué sé yo, sí, lo retiramos, disculpen las molestias, qué sé yo, hasta que se empezaron todos los autores y todos los mangakas que estaban que Shogakukan subía su contenido a esa plataforma, todos dijeron, bueno, o sea, cuando empezó ya yo creo, y habiendo seguido segundo a segundo esta cuestión por redes sociales, para mí la gota que rebalsó el vaso para Shogakukan fue, aparte de las cosas legales, digo, ¿no? Pero fue cuando ya los mangakas de Frieren dijeron, cancelamos también nuestra obra porque no queremos estar pegados con esto. Y bueno, después también Rumiko Takahashi, bueno, todos autores de mucho renombre. Y ahí yo creo que fue cuando
se cagaron hasta las patas, Shogakukan, y salieron a decir, miren, la verdad, entregamos los nombres de los editores que sabían, porque después, si uno se pone a ver meticulosamente la cosa, quién estaba implicado, los autores, o sea, los mangakas que estaban, cuáles habían sido las condiciones de publicación, cómo había sido toda esta cuestión, o sea, hay un montón para desmenuzar, e incluso cuando se dio a conocer que esta revista había también traído al mangaka de Act Age, un mangaka que Claro. ya lo habían cancelado en un lugar, habían dejado a su ilustradora por su lado, que no tenía laburo, que ahora recién está trabajando en Ichi the Witch, en la Shonen, que recién ahora pudo conseguir algo para laburar, y este chabón, habiendo cometido actos de este calibre, digamos, igualmente seguía laburando. Y estaba laburando con otra mujer, con otra mangaka, que era la ilustradora, en este caso, de otro manga, que supuestamente ella sabía y le habían mostrado cuáles eran las condiciones para este nuevo trabajo. O sea que hay muchas cosas ahí que la justicia en su momento deberá indagar y ver cómo es la cosa. Por el momento, lo que se sabe hasta de cuestiones legales, digamos, es que la revista o la editorial ya bajaron la cabeza diciendo, porque en un primer momento dijeron, bueno, sí, qué sé yo, fue así, y medio que no querían hacer nada, digamos, ¿no? Como Claro. que querían que pase y listo. Pero bueno, después, cuando ya muchos mangakas, y el primero que trascendió de esta manera fue One, que fue el primero que sacó un comunicado posta en redes sociales y que se hizo al ser. A ver, One es súper conocido en todos lados y al tener tanta llegada fue el que más o menos a nivel global movilizó la cosa, ¿no? Entonces todas las cuestiones legales en Japón y todo eso salieron mucho más rápido, digamos, ¿no? Entonces ahí ya medio que la editorial se había puesto a decir, no, disculpen, la cagamos, qué sé yo, vamos a mejorar, por supuesto van a cambiar las políticas, esto de los seudónimos y todo, y a comprobar bien cuál es el pasado de la gente, digamos. Esas son cosas que tendría que ser básicas, pero bueno. Que bueno, que otras editoriales las tienen, ¿no? Porque a pesar de que los mangakas hoy en día hay muchos que no dan la cara, no dan la cara a nivel público, digo, ¿no? Pero, Claro, público es una cosa que eso claro, me parece pero bien, ellos tienen que más o menos saber quién está detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, supuestamente salieron a pedir ese tipo de disculpas y hoy en día, sin embargo, la causa avanza, no se sabe mucho al respecto de las condenas, o sea, la condena social ya está, ¿no? Manga One, yo no creo que le quede mucho la plataforma como plataforma. Claro. Y seguramente Shogakukan va a tener que cambiar cosas a nivel social como para no ser nada, olvidada, no comprada, sus publicaciones que no cambien hacia otras editoriales. Pero bueno, ahí está la cosa. Así que cuando sepamos más cosas, obviamente igual todos estos autores siguen editando, ¿no? Van a seguir editando sus mangas. No lo van a subir a la plataforma Manga One, que era un sitio de web, de mangas web, digamos, que era ya no tanto exclusivo para Japón, sino que se abría a otros países, digamos. No global, no quiero decir global porque hay muchos países que no había, pero era como uno de las herramientas que tenía Shogakukan para abrirse un poquito más a nivel internet y a nivel de otros países, pero bueno. Vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, seguimos avanzando. Entiendo que seguimos con alguna que otra noticia antes de entrar Por supuesto. a los jugosos. Que tenemos dar cositas de One Piece. Del One Piece, donde ya todos sabemos que lo que va a haber adentro de ese cofre. Volví hace poco el meme con de Kung Fu Panda, donde va a ser como es el scroll reflejado de que. ¿Y sabes qué? El One Piece, lo voy a decir de una vez y para siempre, lo tenemos acá en Argentina, dicho por
esto lo vamos a ir desmenuzando a poquito, ¿no? Pero lo tenemos acá en Argentina, lo liberó el propio Oda, está el secreto del One Piece en un cofre en Ushuaia. Eso como para ir aceitando la cosa, ¿no? Porque ya sabemos que el One Piece está acá en Argentina, señores. Eso se puede ir. Pero también tenemos más noticias, muchas más noticias espectaculares de mejores a mucho mejores. Como por ejemplo que One Piece por fin cumplió las esperadas cuestiones que había ahí dando vueltas, que era que superar a Superman, ¿no? Ya es medio raro lo que voy a decir, pero superar en ventas globales, en ventas de ediciones, de copias, para decirlo de un modo, superó las 600 millones de copias impresas en todo el mundo, ¿no? Eso para ir viviendo ahí, ¿no? Que bueno, es una cuestión histórica, está por debajo, casi ahí nomás, de superar las copias vendidas de Harry Potter. Está ahí, ¿no? A nivel récords mundiales de literaturas, de libros impresos. Está ahí nomás de superar Harry Potter. Pero, y este hito obviamente lo consiguió con el último, ahí lo tenemos en una primera imagen, el último volumen, el volumen 114 del manga. Y ahí, por supuesto, comentando en letras doradas que One Piece ya superó los 600 millones de copias impresas. Y bueno, y va por más, ¿no? Porque todavía, obviamente, sabemos que van a venir muchos más volúmenes. Claro. Eso por un lado, eso como la primera noticia, ahí ya superando ahí los volúmenes de Superman, de las prestigiosas, digamos, primeras historias de Superman. Pero bueno, también tenemos otra noticia relacionada un poquito con el live action, que ya viene el 10 de marzo, ¿no? Ya estamos... Sí, tomos recopilatorios. No, ahí no entran las revistas, o sea, la Weekly Shonen Jump no entra ahí, solo tomos recopilatorios. Así que hay muchos más, ¿no? Así que sí, tomos. Pero bueno, como decía, ya viene, estamos ahí nomás a las puertitas de la segunda temporada de live action de One Piece en Netflix, por supuesto, que se estrena el 10 de marzo. Se viene el helicóptero. En 5... ¿Cómo? Se viene el helicóptero. ¿El helicóptero? El chopper. Bueno, ahí está. No, bueno. Sí. Por supuesto, sí, más de 100 tienen más de 100 tomos, o sea, son 114 tomos. Y yo espero, a ver, depende cómo viene la cosa, pero supuestamente, o supongo yo que entre 150 va a ser... O más que ver. Bueno, ahí estaban, ahí viene la cosa. Viene, 150, 151 capaz. Tomos puede ser la historia completa, pero sí van a ser una 8. Grande Ale. Obvio, ahí está. Pero bueno, ya sabemos que la segunda parte, esta segunda temporada va a estar centrada en tomando viaje hacia la gran línea. Ya estuvimos hablando mucho acá sobre cada isla que va a estar en cada episodio, que van a estar visitando. Obviamente personajes como Chopper también ya hay en CGI bastante bien. Ya se saben el reparto, por supuesto, de otros personajes. Ya se sabe los actores que lo van a hacer y toda la bola. Y bueno, y también está confirmada la tercera temporada, o sea, ya está en producción la tercera temporada para confirmadísimo eso. Pero yo lo que quería decir era y otra cosa también, el anime, ¿no? El anime el 5 de abril, que está viniendo, ya falta cada vez menos, dando inicio al arco de Elbaf, por supuesto. Pero lo que sí quería decir es hace un tiempo, como una cuestión de marketing, Oda, hay en las redes sociales y por supuesto en YouTube un pequeño
video, una especie de... Es un video, pero medio que tiene... El bacalao. El bacalao, bueno, está bien. Hay un video, pero tiene más que videos como palabras, o sea, son imágenes que pasan con palabras y toda la bola. Hay una especie media de animación ahí, media rara, pero donde muestran que el escritorio de Oda, por supuesto, donde trabaja Oda, y que él revela que la verdad sobre One Piece la va a meter en un pequeño cofre, o sea, en un papel, lo está escribiendo en un papel, el final de One Piece, la verdad, que es el One Piece, dentro de un cofre, y el video te muestra donde lo está metiendo en un cofre, lo meten en una especie, en un coso así medio raro, no sé si de qué carajo es de plástico, pero para que aguante la presión, sumergido, y lo sumergen en un mar que hasta el momento era indefinido, medio así, qué sé yo, y lo tiran al océano, digamos, ¿no? Pero esto representando una especie de evento simbólico, ¿no? Como una especie de marketing, como ya venía diciendo, para celebrar obviamente todos los hitos que viene teniendo One Piece este año, como ya digo, lo de los tomos recopilatorios, ahora todos los proyectos, digamos, que están de la mano con One Piece, ¿no? Y en ese momento ya se empezaban a ver algunas teorías sobre en qué lugar podía estar situado ese mar. Ya había mucha gente, que alguna gente, digamos, de mucha plata, algunos creadores de contenidos de mucha plata que se dedican únicamente a hablar de One Piece, ya estaban diciendo que iban a invertir mucha guita para ir a buscar eso, para ir a buscar el tesoro ese y saber qué es lo que habían escrito ahí. Y había muchas teorías conspiranoicas de decir, no, bueno, ahí en el One Piece, ahí está no sé, la cuestión de la amistad, o ahí está, no sé, la tercera temporada ya se está en producción, o una pelotudez así. Un espejito. Un espejito, bueno. Pero hace 2 días, literalmente, cuando estamos, hace 2 días del 5 de marzo del 2026, se dio a conocer que esto medio que no te lo dicen, esto es así y así, ¿no? Te dicen, y ahora otra cosa, ¿no? Y ahora Netflix va a trabajar con el CONICET Argentina, diciendo, para lanzar un evento colaborativo en Ushuaia, ¿no? En Ushuaia, Argentina. Y ahí te muestran un montón de cosas, gente mirando el fondo del mar, gente analizando cosas. La estrella culona. Todo eso. Y hay algunas cosas relacionadas a eso. No está en el video exclusivo que salió, pero sí está algunas cosas ahí. Y mucha gente ató cabos diciendo, bueno, si Oda había alargado esto, ¿no? Relacionado con los proyectos de One Piece, ahora el CONICET en Ushuaia, eso quiere decir que entonces ese tesoro con la verdad final de qué es el One Piece está en Ushuaia, Argentina. Y ahí se largaron al mar un montón de piratas a buscar el verdadero tesoro del One Piece, ¿no? Pero bueno, está esa novedad que hay, a ver, hay de todo, ¿no? En YouTube, en las redes sociales, mucha gente se quejó por justo el CONICET, que no están haciendo nada, una colaboración, a quién le importa, un verdadero fanático de One Piece, ¿qué haría si encontrara el tesoro? Lo rompería o lo quemaría, un montón de cosas. Pero lo que sí podemos saber es que si atamos cabos, podemos ver que parece que ese tesoro de marketing está en Argentina, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Y también Speed, iShow Speed, no sé cómo se llama. Sí. El chabón dijo que parece que va a invertir mucha guita para encontrar el tesoro. Así que vamos a ver para dónde va eso. Y después otra cosa que está ahí,
otra cosa que es todo lo mismo, pero hay un poquito relacionado con los proyectos sobre One Piece, es que ya ahí está la fecha, que es sobre One Piece World Top 100, ¿no? Se llama este evento, que es un evento de una votación global sobre los personajes, ¿no? Sobre cuál es el personaje más popular. Esta es su segunda edición. Que bueno, que va a estar en público. Va a estar, vos te metés a la página, que creo que pero bueno, si lo buscas así en internet aparece como One Piece World Top 100. Que nada, es una votación a nivel mundial para ver quién es cuáles son los personajes más populares y toda la bola. Y ya inició el 4 de marzo la votación, que esto es a nivel global, digamos, que está en todos los países, está Japón, Asia, Oceanía, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y África. O sea, está disponible para todo el mundo. Y vos podés entrar ahí a votar. Y va a estar disponible hasta el 11 de junio de este año, hora japonesa, ¿no? Y se darán a conocer, por supuesto, las votaciones en el One Piece Day que tendrá lugar en agosto de este mismo año, ¿no? Así que todo el que quiere ir a votar ahí sus personajes favoritos puede ir a esta página. Vos la googleás y sale al toque, porque está ahí en llamas, digamos, ¿no? Y bueno, también, ¿qué pasará con los ganadores? Sería, ¿para qué hacen esto? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los personajes que ganan? ¿Qué pasa? Es que van a recibir ilustraciones dibujadas por el mismísimo Eiichiro Oda, creador de One Piece. Que bueno, se van a dar a conocer también en los eventos y van a hacer un montón de esas cositas, ¿no? Y ya todos sabemos que obviamente los personajes más populares van a... Ya tienen hecha la ilustración, pero ya sabemos que van a ser los personajes principales, ¿no? Luffy, Zoro, Nami, obviamente, Robin, por supuesto, van a... Pero bueno, está ahí, uno puede ir a votar y están ahí disponibles. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo. Si uno quiere, siempre hay algo, claro, puede seguir indagando en cosas de One Piece. Hay un montón de cosas para hablar de One Piece, pero lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Y vamos a hablar un poquito. Vamos a pasar, ahora sí. Pero poquito, Un poquito, vamos a hablar de... Así a grandes rasgos, porque capaz que no llegamos a hablar del repaso histórico, pero a grandes rasgos de lo que pasó en el Pokémon Present. Que sucedió hace unos días. Ya acá lo veníamos anticipando, ya habíamos hablado un poquito sobre el Pokémon Day, que se iban a estar presentando, qué cosas iban a alargar. Nosotros dijimos la mayoría de los juegos activos, y yo creo que todos los juegos activos de Pokémon iban a recibir algo, iban a recibir actualizaciones o alguna que otra cuestión nueva. Así que vamos a conversar un poquito sobre eso. Estoy viendo acá mis anotaciones para no perderme. Pero Pocopia ahora lo vamos a comentar ahora, pero sí, ese tenía otro. Voy a comentar algunas cosas que capaz a alguien le interesa, que juegue alguno de estos jueguitos de Pokémon, que han recibido nuevos contenidos, ¿no? Nuevas cosas. Por ejemplo, Pokémon Champions, que es un nuevo juego competitivo centrado en batallas. Lo que recibió de nuevo es que existe. Claro, salió una nueva IP llamado Pokémon Champions, que también lo hemos comentado acá, que iba a ser medio como Pokémon Coliseo, una onda así, pero centrado en batallas entre entrenadores. Se va a lanzar en abril de este año en Nintendo Switch y dispositivos móviles, ¿no? De alta gama, por supuesto. ¿Eso pago o es free to play? Seguramente va a ser pago, seguramente. No, pero no como sabemos. lo ponían en cosas móviles. Sí, el trailer y me dijo absolutamente nada sobre el juego. Sí, por eso. Es que no hay mucha información. O sea, entiendo que será pelea por turno, no sé, pero era un montón de gente
actuando como japoneses. No todos japoneses, pero Claro. poniendo sus caritas y ganando cinturones. Eh, Así es. Que va a estar disponible también en Pokémon Home, ¿no? Que que yo no sé si he comentado acá sobre de qué trata, pero digamos que es como una interfaz que te permite mover Pokémon de juego a juego, ¿no? Obviamente no en todos los Pokémon, o sea, no todos los juegos te lo permite, pero creo que los nativos en Switch eh, sí creo que te permite acceder a la plataforma Pokémon Home, que es para, si vos tenés por ejemplo un Pokémon Shiny en un juego, podés tenerlo en otro, digamos, ¿no? Está como conectada esa Mira. cuestión. Eh, pero bueno, creo que es así, porque tampoco ni la probé, pero estuve buscando a ver cómo funcionaba y es una onda así. Obviamente tiene que ser un juego de Pokémon que esté habilitado para el Pokémon Home. Sí, es Eh, gracioso que funcione con el Pocopia. bueno, podría ser. Eso no sé si lo tengo por acá, No pero. creo porque es. Pues no los atrapás. No los atrapás y rompes todo el Claro, progreso del juego. Es cuando claro, conseguís a Scyther es en un punto muy particular para poder cortar cosas. claro. Eh, Sí, por eso, creo que no. Pero también hemos comentado acá, que no lo puse en la imagen porque ya lo hemos hablado bastante, sobre el nuevo remake o remasterización de el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, eh, que son, obviamente, actualizan los gráficos, porque eso, a ver, vamos, ahora capaz que lo vamos a conversar, ¿no? Pero el Rojo Fuego y Verde Hoja ya eran un remake de los primeros Pokémon, sí, pero ahora el remake más que nada es para actualizarlo, para modernizarlo a Nintendo Switch, ¿no? Porque los Pokémon, este remake ya existente eran remake para la Game Boy Advance en su momento, y claro. ahora lo vas a tener en Nintendo Switch. Cosas que se estuvieron diciendo es que va a estar integrado con este Pokémon Home que estamos hablando, ¿no? Entonces vas a poder intercambiar Pokémon, pasar de un lado a otro. Eh, y también que van a haber Pokémones, los que eran en su momento de evento, o sea, Pokémones que antes en Rojo Fuego y Verde Hoja no se podían capturar, pues eran eventos especiales. Por lo que se dijo, la mayoría de esos Pokémon ahora te van a dar un ticket. Obviamente no sé si serán pagos, o sea, van a estar disponibles mediante Sí. tickets, obviamente. Anda a saber cómo se consiguen esos tickets, pero los vas a poder tener. Por ejemplo, creo que Mew era uno de los que estaba por ticket por evento. No me acuerdo, Celebi creo que también. Bueno, algunos de esos Pokémon eh, estaban medio únicamente por evento, ¿no? Que no aparecen en el juego a menos que sea evento. Después tenemos también otro Pokémon, sí. Sí, con el. Creo que habíamos dicho, no me acuerdo, Rojo Fuego y Verde Hoja, se están quejando del precio. Sí, De sí, que era sí. como, bueno, Clásico. $20, una cosa así. Es como es lo que te va a cobrar Nintendo, Claro. manejando. Así que no te cobra los 80 que está cobrando por otras cosas. Nada, Claro, eso. obvio. Después también tenemos Pokémon XD Gale of Darkness, ¿no? Un juego que era de GameCube en su momento. Ahora lo suman a Nintendo Switch Online. Esto para marzo, o sea, supuestamente dentro de poco. Y permite capturar y purificar Shadow Pokémon. Pero bueno, eso no hay mucho más. Después tenemos, que ya había hablado acá también, sobre el Pokémon, la nueva línea de Pokémon, de los juegos de Pokémon, llamada Legend, ¿no? Y esta segunda iteración llamada Legend de la Z a la A, que bueno, tiene contenido nuevo. Por ejemplo, Mega Dimension o la Mega Dimensión, donde obviamente van a aparecer todos los megas nuevos. Ahí tenemos ahí versiones de los Pikachu, las ratas eléctricas, ¿no? Las rachas comerciales. Claro, Raichu, Mega, bueno, todos los Pikachu Mega y las ratitas ahí. Que bueno, introduce también a, por ejemplo, Mega Lucario Z y Mega Garchomp Z, que bueno, obvio. Bueno, muchas formas exclusivas de Kalos, o sea, tiene mucho contenido. También te da, ahí también se puede ver allá atrás del todo a Jupa, que es un Pokémon mítico,
de las últimas versiones, que nada, te da acceso, por supuesto, a tenerlo, a un lugar, o sea, te da acceso a ese Pokémon. Tiene como una particularidad que te permite hacer ciertas cosas dimensionales, eh, acceder a nuevas zonas y qué sé yo. Pero bueno, eso lo vamos a tal vez lo comentemos hoy más adelante. También, bueno, viene con mejoras en la jugabilidad, por supuesto, y misiones especiales. Así que Pokémon Legend ZA va a tener contenido para tirar para arriba. Eso sí, porque digamos es el último que salió de Pokémon, Claro. ¿no? Es el último, el más fresquito, obviamente sin contar Pocopia, que salió ayer. Sí, pero de los principales. Claro, de los principales es el último ahí más fresquito de todos. Después tenemos Pokémon Go, por supuesto, celebrando los 30 aniversarios con incursiones legendarias, encuentros raros y promociones en tienda. Nada, una gilada, ¿no? Nuevas cosas y nuevos Pokémon. Por su lado, Pokémon Master X, un Pokémon que me enteré que existía cuando viendo esto. Nada, no te dan nada, te dan gemas y regalitos, gemas gratis y boludeces así. Mira cómo. Por el lado de Pokémon Unit, o no sé cómo carajo se llama, Pokémon Unite, Guacho Unite, ese mismo, te van a dar acceso a Articuno, Zapdos, Moltres. El que es tipo LOL, es ese, ¿no? Sí. Debe ser. Disponible, bueno, en eventos. O sea, con eventos podés capturar a Articuno, Zapdos y Moltres. O no sé si capturar, usarlo, no sé cómo carajo será. Y también te dicen, bueno, se van a sumar Meganium, Templosion, Feraligatr y todos esos Pokémon así nomás. O sea, una gilada también. Pokémon Café Mix. Pokémon Café Remix. Este juego medio... Yo supongo que es el que es para mobile. No sé si hay otro, si me estoy confundiendo. Pero lo que dice que va a tener eventos para todos los primeros Pokémon compañía, o sea, todos los Pokémon starters, ¿no? Los Pokémon de compañía de cada región, como por ejemplo empezando por Bulbasaur, Charmander y Squirtle. O sea, poquita cosa. Por su lado, el juego que yo únicamente juego es el Pokémon TCG Pocket, que ya lo iba a recibir de todas maneras, así que no hay mucha cosa. Aprovecha. Pero era la nuevo sobre expansión que está ahí abajito allá. Sí. Paldean Wonders, creo que se llama. Que bueno, es el nuevo sobre, la nueva expansión con los nuevos Pokémon y toda la bola. Pero lo que sí trajo es que durante 30 días, o sea, el mes completo, van a estar regalando un regalo por día. O sea, un sobre, una boludez por día. Así que eso está bastante bien. Y por el lado de el último que tenemos ahí, Pokémon Sleep, que es no sé si catalogarlo como juego, pero esta aplicación que no sé si te controla o no sé cómo es los momentos que vos tenés de sueño o qué onda con eso. Pero se lanzan misiones especiales de Mew, ¿no? Y yo vi el videíto, porque todo esto que estoy diciendo tiene un pequeño videíto en la presentación, por supuesto, Pokémon Present, que algunos están mejores que otros, ¿no? Y el de Mew me dio tanta ternura ahí viéndolo durmiendo en la pieza, la verdad espectacular. Así que la idea. Claro, sí. Sí. Entiendo que funciona así la mecánica. Es así. Y después, por supuesto, en la cuestión analógica, para decirlo de alguna manera, salió dos boludeces que no tienen ni pie ni cabeza, pero salió el Game Boy Music Collection, que es como una especie de reproductor. Una cuestión ahí de un reproductor de estilo Game Boy con todos los sonidos clásicos del Pokémon, tipo el sonido de la pelea, el sonido de se te muere un Pokémon, o sea, una pedorrada atómica. Está disponible para todos los que quieran comprar los sonidos de la Game Boy clásica. Y otra cosa, por supuesto, iban a lanzar cartas especiales de Pokémon de TCG físico, ya no el mobile, ya no el digital, sino el físico. Un set conmemorativo que saldrá simultáneamente en todo el mundo en octubre.
de este año, destacando cartas icónicas como Charizard, Lugia en diseños especiales. Es lo poco que se sabe, pero algo es algo. Y ahora sí vamos a pasar un poquito para hablar de esto es interesante esto, ¿eh? Esto se viene, El nuevo juego de Pokémon que va para otro lado, para un lado innovador, un spin-off de simulación de vida, se lo está vendiendo. Sí, es Pocopia. Ahí el Pikachu lo tiene mejor escrito. Increíble el humor de Claro. Alejandro, espectacular. Pero bueno, a ver, se lo está vendiendo como un estilo Animal Crossing y creación de ciudades, o no sé, rejuvenecedor de mundos, una onda así, ¿no? El lanzamiento oficial era para hoy 5 de marzo, para Nintendo Switch 2. Y bueno, ya creo que no sé, puede ser que hayan tenido el juego un día antes, o bueno, creadores de contenido, pero ya se estuvo hablando Es ayer. que lo antes tiene de como ayer, una semana claro. antes todo el juego. Pero bueno, y nada, la clásica Animal Crossing de que vos sos en este caso sos un Dito que está en un mundo post-apocalíptico. No quiero spoilear, ¿no? Pero ponerle que post-apocalíptico, donde ya no existen más los humanos, el Dito tiene tanta nostalgia, bueno, no sé qué carajo pasa, y se trata de convertir en su humano o en un humano, y empieza a reconstruir todo el mundo en ruinas, sumando, por supuesto, compañeros Pokémon que aparecen ahí random, y adquiere los MT, digamos, los movimientos, Sí. y los va usando de acuerdo a la situación, ¿no? Es muy, muy interesante. Tiene un modo de juego incluido, bueno, tiene construcción, cocina, minijuegos, incluido un Prot Hunt, que es el jueguito ese que vos te convertís es como la mancha o el escondite, y vos te transformás en un objeto o alguna cosa y te tienen que encontrar. Bueno, no sé cómo funciona. Tiene más multijugador. Sí, para la parte multijugador. Voy a tomar un poquito de mate. Y también el último tráiler, lo último revelado, que salió ayer me parece, es esta parte del Pikachu fantasma. Que Que debería ser un Gastly, pero bueno. Acá debería ser. Pero en Pokémon, viste que hay algunas veces que juegan con eso de los Pokémon que son fantasmas son una cosa y después algunos Pokémon vienen, no son fantasmas pero vuelven a la vida, como por ejemplo la madre de Cubone en el Pokémon común, que era como una especie de ente raro que tiene sus varias versiones. En el anime era literalmente una especie de Marowak medio raro. En el juego de Pokémon creo que era como un bicho parecido a un Hunter, pero después terminaba siendo la madre de Q en una onda así, el lore medio intrincado que tiene. Pero bueno, acá lo que voy a decir es risueño, ridículo, que es que presenta una nueva variante y misteriosa, por supuesto, de un Pikachu. Ya habíamos hablado acá que después de Ash intentan revalidar a Pikachu de todas las maneras posibles, cambiándole de sombrero en todo lo que capaz hoy no vamos a ver todo, pero en algunos que vamos a ver hoy van a ver Pikachu cambiado de sombrero. Pero en el anime nuevo también pusieron a un Pikachu nuevo, que es el Capi, ¿no? Pikachu Capi, que es sí, que es un Pikachu con un sombrero de capitán medio de barco, ponele, y le dicen así. Y en este caso tenemos al Pikachu fantasma, llamado, la traducción, esto es la traducción oficial, llamado Palidachu. O sea, es ridículo ya el mismo nombre. Es una cosa de no creer. Palidachu. Palidachu. Muy bien. Pero bueno, ahí hay en el juego, digamos, hay un lore. Picafiambre. Claro, es que es literalmente eso, o sea. Pero hay.
es como un NPC. Andá a la playa, boludo, eso es un palidacho. Mal. Ah, Y también va a estar acompañado, porque yo no sé si esto va a ser un contenido descargable aparte o ya viene integrado al juego. Eso no hay mucha información de eso, o creo que tal vez es medio aparte. Que también viene un Snorlax, todo con musgo arriba, con un cosito así medio raro, llamado Musgorlax, ¿no? Ahí está es otro de los Pokémon variantes especiales para este juego, ¿no? Para este juego están Mirá. estos dos variantes por ahora, ¿no? Capaz que van a venir muchos más. Pero bueno, esas son las novedades del Pokopia, un Pokémon que mezcla una onda de Animal Crossing con medio Minecraft. Mani el polvo estiércol y es un Sí, bolazo con caca encima. sí, que es ya que es viene literalmente así. con fertilizante. Pero bueno, son los yates ahí de Nintendo, de Pokémon Company, de todos estas lumbreras que trabajan ahí diariamente sin descanso para que Pokémon esté cada vez en una perfección de calidad espectacular. Sí, sí, o sea, sí. no, muy grosso. Van a sacar el nuevo. ¿Cómo es? El dito fálico. Va a sacar Claro, el dito. Y es ahí que ya es como que estamos ahí. estamos a nada de eso. Si es que no existe ya, por Si es que no supuesto. Y ahora vamos a la última novedad, por supuesto, la más reciente, la más candente de todas las novedades. Ya la anticipamos acá, por supuesto. Eran unas filtraciones que terminaron siendo ciertas. Era literalmente así. La 10ª generación, señores, me pongo de pie, pero no me pongo nada. Pokémon Winds and Waves. Pokémon Viento y Oleaje, como se lo tradujo también por estos lares. Que nada, tiene fecha de lanzamiento para el 2027. No se sabe el día específico, pero para el año que viene, recién. Va a ser exclusivo para Nintendo Switch 2, Obviamente. la 2. Y hay algunas cositas que se saben, pero son muy pocas las que se saben, ¿no? Por supuesto, en el pequeño video que mostraron ahí, mostraron cosas medias así nomás. Por ejemplo, los starters, los Pokémon starter que tenemos ahí dando vuelta. Broad, Pombon y Gekwa. Andá a pronunciar esos nombres raros. O sea, el pájaro, el perro y la rana. Claro, el pajarito. Soy partidario del perro. El perrito de fuego y el sapito ahí medio raro. Que ya estaban diciendo, por supuesto, que son. Que van a estar representando animales míticos o mitológicos. El gecko es como una especie de naga. El perrito como una especie de perro de esos japoneses que cuidan los templos, que son medias estatuas, medio raro. Y el pajarito estaban diciendo que va a ser como una especie de, no sé si búho o pájaro así medio extraño, pero que también está relacionado con Japón y con una especie de pájaro mítico, que no sé cómo se llama. Que esto es pura teoría igualmente, ¿no? Porque no se sabe las evoluciones, no se sabe. Se sabe que son estos los starter en su primera evolución. Y también se mostraron las variantes de los entrenadores que de cada una de las versiones, que en un lado tienen sombrero y en el otro gorras. O sea, sombreros medio cowboy, no sé, medio raro. Y en el otro gorras con visera, ¿no? Y nada, los cambios, las variantes son mínimas. O sea, son nimias que no le importan a nadie. Pero lo que sí se sabe es que, por supuesto, prometen con digamos, un motor gráfico de la concha de la lora. Ya en el mismo tráiler se ve el oleaje bastante bien hecho, ¿no? Como que ves la calidad, supuestamente, in-game. O sea, es como que te muestran cosas que vos decís, bueno, si esa es la calidad, parece que va a valer la pena, o qué sé yo. Pero bueno, hay que ver cómo sale. Por supuesto, ya todos sabemos, creo yo, que el mundo está curado de espanto de que todos los Pokémon salen rotísimos, ¿no? De que Sí, sí. cada entrega de Pokémon, por supuesto, de
en realidad de todas las líneas de Pokémon, bien medios rotos, con bug, o sea, ya desde su propio génesis llegaron rotos al mundo. Sí, y Entonces, también lo sacan a cada rato. Yo siento que sí, el anterior salió antes de ayer. sí, salió en el año pasado. Sí. Pero bueno, también no sé dónde tengo las cuestiones, pero lo digo de memoria un poco para no leer, pero se dice que va a estar basado en lugares un poco más, o sea, va a tener mucho más permanencia de el agua, o sea, va a haber muchos lugares de agua, va a volver la mecánica que se había medio dejado de lado un poco, que son todas esas de navegación, de por ejemplo de buceo, por ejemplo de surf y todo eso que algunos Pokémon habían dejado de tener, pero que en su momento, más que nada en el Rubí, Esmeralda, Zafiro, todo eso, era una mecánica importante ya en su momento. Pero creo que no se sabía bien la región. Ah, hay una especulación, rumores sobre qué tipo de región. Pues uno ya sabe que los Pokémon están más o menos inspirados de una o determinada manera en una región del mundo. Eh, y hay como una pequeña especulación que podría estar inspirado en archipiélagos reales como las Cícladas de Grecia, ¿no? O, Bueno, o también áreas del sudeste asiático que tengan énfasis en océanos e islas en ese sentido. Así que, pero bueno, esas son todas las novedades por el momento. de esta nuevos Pikachu con sus nuevos sombreros. Ah, eso sí, para que tienen un nombre, pero no sé si los voy a encontrar acá. Sí, que son como unas especies de Pokémones exclusivos, pero no... Pikatromp y Pikakaren, boludo. Sí, son... Pero no lo tengo, no. Lo había copiado en algún lugar porque lo busqué específicamente y ahora no lo... ¿Y qué onda el rojo ahí? No, Con Pikachu y- esa era como una especie de imagen promocional que se estaba usando para supuestamente era la imagen promocional que corría el nuevo motor gráfico que iban a usar. Y era todo arte conceptual y toda la bola. Así que nada, yo la puse porque fue una de las primeras imágenes con la que se vendía esta 10ª generación, pero no tiene nada que ver. No, a ver Es si más, aparece rojo y te quiere cagar a piña, sí, por mí, juegazo. bueno, puede llegar a pasar. Estaría muy bien. Justo un Pikachu. Bueno, Claro. más que nada de Pikachu. Bueno, visto y considerando que estamos bastante bien, no tenemos, esto ya hablando muy tras bambalinas, un montón de tiempo. Sí. Voy a aclarar, estaríamos cubriendo de todas estas cosas una fracción poquito. mínima. Si querés empezamos y si no, Sí, vamos a darle un poquito más. vamos a hablar un poquito más con esta introducción fantástica de que es Pokémon por... me agarra la pálida. Sí. Qué nombre de mierda. Bueno, tenemos un poquito de un adelanto, una parte, una cuota, una situación que en parte llegó Tony, así que me la saludan. Acá está Tony. Hola, que Tony. se acaba de subir. Pero tenemos un principio del especial de Pokémon. Claro. ¿Qué es el especial de Pokémon? Es yendo por la historia de Pokémon y sus diferentes cosas, y sus locuras, y sus juegos, y sus aventurillas. Que nosotros estuvimos viendo lo de ahora, pero hubo mucho que pasó antes que estableció lo que es esta gran franquicia, y especialmente por el collage que se está ahí atrás, esta franquicia de juegos. ¿Qué tenemos para saber, al menos en esta situación, en este intro, en este momento? Sí, bueno, vamos a comentar, vamos a iniciar un pequeño viaje hacia el origen de los juegos de Pokémon, todas sus variantes, sus cosas que pasaron ahí, cosas históricas, más que nada, cómo funcionaron, qué quedó y qué no quedó hasta convertirse en lo que hoy en día es el Pokémon Ola y Viento, ¿no? Pero bueno, sabemos que hoy en día, por supuesto,
Pokémon tiene una variedad de juegos, ya lo hemos estado comentando, con distintas dinámicas y jugabilidad, pero ante todo se puede remarcar dos líneas principales que son, por ejemplo, la que voy a hablar acá en este recorrido, que es la principal que dio origen a todo este universo, y la segunda, mucho más reciente, que es la Legend, ¿no? La Legend se retrotrae en el pasado y cuenta otra historia y trata de hacer otras cosas un poco distintas a la que tenemos acostumbrados en la primera línea, ¿no? Y la primera línea, por supuesto, ya va por la 10ª generación de Pokémon y va avanzando por ahí, ¿no? Por su lado. Son como líneas en paralelo de juegos oficiales que están saliendo y que aportan dentro de todo sus propios cuestiones, ¿no? Sus propias reglas y sus propias cosas. El corazón de la primera línea argumental que vamos a conversar es un poquito, yo hice acá un pequeño resumen, medio a mi manera de verlo, digamos, de cómo funciona el core, ¿no? El corazón de lo que es la primera línea de estos juegos de Pokémon. Que es la idea que vos usás a un PJ, vos usás un personaje que en su primer momento era un pibe, pero después ya te da la opción de pibe o piba, ponerle, ¿no? La opción de ser hombre o mujer. Que bueno, llega a una ciudad, ahí casi siempre está, esto los últimos ya lo van dejando un poquito de lado, pero ponele que en sus orígenes llegabas a una ciudad y aparecía un profesor de turno ahí que te daba un mini tutorial de este universo, te decía cómo viene siendo el universo, hay unos bichos medio raros que lo tenés que atrapar, introduciéndote a este mundo Pokémon, y que ya más avanzado te da a elegir entre 3 Pokémon iniciales, que vos tenés que seleccionar alguno, ahí arbitrariamente, medio el que más te gusta en su primer momento, y luego viene un chabón ahí medio de la nada que se vuelve tu rival y que elige el Pokémon del tipo que te aventaja, ¿no? El tipo que aventaja a tu Pokémon, ya dándote un pequeño indicio de que se va a tratar de luchas Pokémon con, por supuesto, ventajas entre tipos elementales de Pokémon, ¿no? Que, por supuesto, a medida que avanza las generaciones, esto va a ir cambiando y va teniendo otro tipo de tenor el tipo de batalla, pero luego, cuando ya tenés tu Pokémon, cuando ya te enfrentaste a este rival, te dicen que tenés que iniciar un viaje Pokémon, un viaje iniciático para convertirte en el campeón de una liga que obliga a los Pokémon a pelear entre sí, ¿no? Una liga Pokémon, ya hay toda una organización recontra hecha, donde vas a pasar por distintos gimnasios, obteniendo esa validación y finalmente llegar a una liga Pokémon. Por supuesto, con las metas o las posibilidades de atrapar a todos los Pokémon y completar el bestiario llamado Pokédex, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que ya habíamos hablado anteriormente, el truco o la trampita de que en su primer momento el juego viene incompleto. No podés capturar a todos los Pokémon solamente con un juego, sino que tenés que hacer intercambios entre las variantes de los juegos, ¿no? De la primera generación hay 2 variantes y después, bueno, luego una tercera, pero lo vamos a comentar cuando lleguemos, si es hoy o en otro momento. Pero el truco, bueno, eso es lo que iba a decir, de que se intercambian los Pokémon. Por otro lado, cada jugador de cada juego te intentaba contar una historia más global que tenían que ver con desastres de gran escala y con organizaciones malvadas y misteriosas, ¿no? O sea, ya venía ese componente medio desde el origen, que vos tenés por un lado el viaje de vos queriendo ser un entrenador Pokémon, atrapando Pokémon y luchando, y por el otro el universo, tal vez vivo por su lado, qué sé yo, pero había una historia en la que
organizaciones misteriosas Sí. querían llevar el mundo para algún lado determinado, ¿no? Para el lado de... Ya que en su momento era pequeña, son organizaciones que aspiran medio a poco, y después ya organizaciones que quieren controlar el destino del mundo y del universo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es medio la introducción. Introducción introductoria. Para... podemos hablar del primero, de última, si querés. Sí, sí, vamos a entrar un poco en la primera situación. El sello rojo y el verde. Claro, acá la génesis de todo, ¿no? La génesis del todo de el Pokémon Red and Green, rojo y verde, que es la primera línea, la primera generación, que en su primer momento, en 1996, el 27 de febrero de 1996, aparecen en Japón únicamente, y después en el 98 ya en Occidente se los traspapela, se los pasa, el rojo queda normal y el verde se convierte en blue, en el azul, ¿no? Con un par de cambios, obviamente. Nosotros, el Pokémon que nosotros conocemos de esta primera variante, no es el mismo Pokémon, no es el mismo juego que el que salió en Japón en el 96 o en el 95. Son los cambios, o sea, nosotros ya jugamos a las variantes, a los cambios, ya medios mejorados, para decirlo de algún modo, ¿no? Un poquito más mejoraditos. Pero bueno, por supuesto para el Game Boy común, desarrollado por Game Freak, publicado por Nintendo, y nace este RPG portátil técnicamente limitado, pero conceptualmente revolucionario para toda la eternidad, digamos, ¿no? ¿Qué trae este Pokémon, este primer juego? Trae los 150 Pokémon más uno, que por supuesto va de Bulbasaur del número 1 hasta el Mew del 151, pero como ya lo dijimos, ese Mew no se podía sacar, era un Mew secreto, era un Pokémon secreto, ¿no? Que estaba detrás de los comandos del juego, no sé cómo, la cuestión del juego. Los starters de esta ocasión, por supuesto, están ahí abajo. Era Bulbasaur, Charmander y Squirtle, Pokémones que se volvieron también muy populares hoy en día. Y nada, Mew, como ya digo, en su momento fue el antes y el después para Pokémon, porque ya hemos comentado anteriormente de que Pokémon, cuando sale en Japón, es un juego más, es un juego que sale y tiene pocas ventas, poca gente se interesa por esto, pero de a poquito va increyendo, porque en el boca a boca se empezó a decir que no solo habían 150 Pokémon, sino que había uno más, un Pokémon oculto, y esto trasciende como una leyenda urbana, como un secreto urbano entre todos los chicos de escuelas, y de pronto, de la noche a la mañana, Pokémon se convierte en una franquicia o en una IP con muchísimas ventas, ¿no? Y ese no solo era uno de los atractivos, sino que después también muchos de los glitch del juego, los bugs que había en ese momento, se convierten en atractivos para la gente, para encontrarlos, para buscarlos. Ahí también tenemos el missing número, claro, el missing número, porque era bueno, tiene sus mitos distintos ahí, pero era un Pokémon que no habían puesto, o que en el código del juego estaba mal puesto el número. Claro. Y esa es una de las formas que tiene, porque también aparece con otro tipo de formas. Y tiene, creo, 2 ataques, medio raro, pero bueno. Y bueno, y como ya digo, cada una de las variantes del juego tiene sus Pokémon exclusivos, que esto funcionaba para que la gente lo intercambie con cable link y pueda llegar de una u otra manera a completar el juego mediante los intercambios, digamos, ¿no? En su primer momento, las mecánicas bases que tienen el Pokémon es, primero, tiene
15 tipos originales de Pokémon. O sea, 15 tipos son los primeros. Veneno, tierra, claro, todos esos tipos. Tiene la dinámica o la mecánica de la evolución. Ya se podía evolucionar los Pokémon. Tiene los estados alterados, los movimientos por PP, que eran los que se van gastando, ¿no? Las capturas Pokémon eran mediante probabilidades matemáticas, que creo que hasta hoy se sigue manteniendo un poquito. Y bueno, las mecánicas de los gimnasios y la Liga Pokémon, por supuesto, que es el esqueleto estructural de lo que después va a trascender para la fórmula, digamos, Pokémon, que después de una u otra manera se van cambiando, van siendo, algunas van perdurando, otras se van desechando y otras cambian o alternan, depende a cuál generación. Sí, en esto, perdón, con lo de la historia, especialmente en esta historia más básica, después lo mencionaremos, yo más que nada fue el amarillo, pero sí que tenían cada ciudad tenía su historia y después tenías unos malos recurrentes que los terminabas viendo en cierto punto. Sí. Pero se terminaba antes de llegar a la liga. Todo eso, si mal no recuerdo, tenías muchos lugares, como sabéis, que tienen su propia historia. ¿Qué es lo que está pasando en el barco? ¿Qué es lo que está pasando en la fábrica eléctrica? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero el punto es que eso era todo trasfondo. En su esencia es un juego muy parecido a los de deportes. Tenés que ganar la liga. Es como ponerle, que no está de más, si te interesa, un juego de fútbol y que en cada liga estás viendo algún episodio de drama sobre tu delantero que tuvo un problema con otra cosa. Lo resolves, pero lo importante es que ganes el partido. Claro. Así que termina siendo eso. Y a veces no está el equipo, pasaba en uno, de que el entrenador no estaba y lo tenías que ir a buscar, el del gimnasio. Cuando lo vas a buscar, ahí podés seguir con tu misión de ser el mejor. Entonces es un poco más involucrado con su safari, con su esto, con su lo otro. Pero lo que terminás haciendo es algo más deportivo. Sí, tenía ese tinte. Pero bueno, ¿qué otras cosas tenía en su primera generación? Por supuesto, era cuestiones que al ser los primeros no estaban tan balanceadas, y lo que tenía en ese momento era que los Pokémon tipo psíquicos eran dominantes, no había manera de ganarles. Era como si vos tenías un Pokémon psíquico a niveles buenos, digamos, subidos de niveles, eran dominantes, eran los mejores. Y incluía, por supuesto, obviamente, a Mewtwo y a Alakazam. Eran como los más poderosos de esa generación. Después también los Pokémon Fantasma no afectaban, porque eran dominantes los psíquicos, porque en ese momento, en estas dos versiones, los Pokémon Fantasma no afectaban a los tipos psíquicos por un bug, ¿no? Tenían bug y porque se supone que son débiles al fantasma, por esa idea de que te afecta la psiqui, pero bugacho no funcionaba. Claro, no funcionaban bien, o el psíquico se terminaba imponiendo. Entonces, bueno, tenían ahí sus pequeñas cuestiones. Después, los ataques críticos dependían mucho de la velocidad, ¿no? La velocidad de los Pokémon. No existe en este momento la división entre ataques físicos y ataque especial. En este momento no existían, era todo lo mismo. Y bueno, y había muchos errores de programación, como el missing número y todo así. A ver, ¿qué más? Bueno, hay algunas curiosidades históricas para tener en cuenta, que es que el desarrollo de el Pokémon Red, bueno, de los juegos, el desarrollo en sí, le llevó casi 6 años a los programadores. Y supuestamente lo que se dice es que Game Freak estuvo al borde de la quiebra. Justo antes de poder lanzar el juego, estuvieron ahí nomás por quebrar, digamos, la empresa, ¿no? Y después tenemos también un amigo llamado Satoru Iwata, que ayudó a comprimir el código para que entrara la región de Kanto completa, ¿no? Porque también estaba la cuestión de solamente liberar una zona, que sea solamente medio juego, pero se encontró la manera. Y después, por supuesto, habían glitch, que hoy en día los conocemos, que están por todos lados, que son para duplicar objetos, cómo encontrar Pokémon imposibles,
y acceder a zonas inexistentes, que ya, bueno, eso ya más de hacker, ¿no? De hackeo y toda la bola. Pero bueno, eso sería más que nada la primera... Ah, y bueno, una cosita que quería, que yo me interesó más que nada a mí, y lo puse ahí, que... Bueno, dos cositas capaz. Una, a los Pokémon legendarios disponibles eran Articuno, Zapdos, Moltres y Mewtwo. Y bueno, después Mew lo podías capturar mediante glitches o mediante cosas raras. En esta versión. Yo estoy hablando siempre Red y Green, ¿no? Después lo que pasa en Blue y en Yellow, que lo vamos a ver tal vez mañana o tal vez la próxima. No van, o sea, tienen que ver con esto, pero no eran tan así. Ya tenían otro tipo de dinámica, pero lo vamos a ver después. Y acá, cuando empieza Pokémon, cuando empieza el juego de Pokémon, te muestran una pelea entre un Gengar y un Nidorino, ¿no? Yo estaba pensando por qué carajo te muestran esta pelea, qué tiene que ver, esta introducción, por qué se eligen a esos Pokémon. Y mucho no encontré mucho. Lo que sí encontré es una retro lore, por decirlo de alguna manera. Pero se dice que esta apertura de estos dos Pokémon, voy a tragar un poquito, pero se teoriza mucho de que apareció, que se da una cierta explicación media rara en el Pokémon Master, que es un juego, que esta escena vendría a estar completada, o vendría a tener sentido. Sí. momento que no me da la garganta. Pero te dicen que esta escena es la pelea entre Agatha del alto mando y el profesor Oak. Por eso te la muestran cuando inicia, como el profesor Oak te da inicio a los juegos, te enseña el mundo y qué sé yo, te está mostrando una grabación de su pelea que él tuvo. Esto teoría pura, esto ya anda a buscarlo del libro que quiera, porque esto es teoría pura de internet y toda la bola, los foros. Y supuestamente en Pokémon Masters está este lore que supuestamente se muestra el fondo, o sea, se muestra más en perspectiva la cosa, y estaría peleando Oak contra Agatha del alto mando, siendo Oak el aventurero que estaba enfrentando a la liga, digamos, ¿no? En ese momento. Y que le fue como el culo porque no evoluciona su... Claro, no lo llevó a Nidoking. Pero... ¿Igual no es la hembra esa? No, esa es Nidorino. Ah, porque el macho está en 4 patas. No, pero ese es la segunda de la versión del macho, digamos. O sea, Nidorino evoluciona a Nidoking, que después se para. Claro, pero por eso, pero el macho está en 4 y después se para, pero la hembra ya está en 2 patas. Creo que sí, ¿No? que sí. ¿No es así? Creo, Por eso. creo que... No me acuerdo bien, pero sí, creo que sí. Me acuerdo más por los colores, pero en esa época... En el dibujito, sí. Sí. Pero bueno, una pequeña curiosidad ahí que no explica hasta ahí nomás si uno quiere por qué te presentan esta imagen, que después en el anime también Ash, cuando inicia el anime, Ash sueña con ese enfrentamiento, y lo ve, creo que lo está viendo en la tele o un póster o alguna onda así, así que trasciende, digamos, es como una pequeña escena que después se replica en las otras cosas de la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito el génesis de Pokémon, de los videojuegos de Pokémon, y cómo inicia esta línea, ¿no? Esta primera generación, con todos los glitches, con todos los Pokémones disponibles, cómo se consiguen, por qué se vuelve un fenómeno global, ¿no? Una época pre-internet, una época en la que todavía... ¿Y estaba Pikachu ya en estos? Como Sí. salvaje. Sí, Pikachu estaba. Pero, esto ya es un adelanto para el próximo, por supuesto en Yellow está Pikachu como obligatorio, porque Yellow lo que hace es capitalizar el fenómeno de la tele. Sí, que eso vamos a entrar después, lo mencionaba en más. otro momento, sí. Como por arriba, ya para ir cerrando en estoy vigilando la hora, cosas que después Sí, tenemos sí.
que ir haciendo, pero curioso e interesante de este principio y cómo es que lo quieren hacer el marketing. Si te fijas, más adelante cuando pienso en el, que después lo mencionaremos, pero el espada y escudo, Sí, lo vamos a mencionar. ¿qué te ponen enfrente? Porque son dos perros, uno es espada y el otro es escudo, vamos a llamarlos mal porque no me sé el nombre, pero te ponen la exclusividad que tiene el juego. Sí. En uno vas a conocer una espada y en otro escudo, no es muy complicado. Ese, la verdad, era bastante directo. Y en este, que es el primero y que muchos iban a seguir esa onda, te ponen a Charizard y a Venusaur, no, Don Rojo y Don Verde, pero no es exclusivo de cada uno, por suerte. Es Claro. como que si vos agarrás el rojo casualmente, a Venusaur lo tenés. La diferencia son... No le hacen a la calidad, si es que no sos alguien de juntar todo, porque es si tenés a Butterfree o tenés a Vidril, ponele, no me acuerdo. Así que en el amarillo también le faltan algunos. Y te faltarán los que podés evolucionar por intercambio, como a Gengar. Pero no te faltan realmente estos starters, esa elección. Aún así la tenés, así que en mínimo me parece curioso en esa elección iconográfica de lo que hicieron, que obviamente fue una cosa lo que hace el equipo de marketing, otra el que diseña realmente el juego. Claro, porque vos fijate, ¿no? Acá, o en unas generaciones iniciáticas, los Pokémon que te venden el juego son los starters. Pero a medida que avanza, o lo vamos a ver también en el recorrido histórico, a medida que avanza eso, ya no van a ser los starters los que venden los juegos, sino los legendarios que se puedan atrapar en ese. Que eso realmente cambia al toque. Claro. Porque estuve viendo que me acordaba Sí, sí. de la siguiente generación también lo jugué. Y sigue sin hablar de exclusividad igual. Claro. Es como que sí son los legendarios, pero igual. Es como que te pongan a Zapdos o a Moltres. Es como que, bueno, ok, da lo mismo. Siguen estando en los dos. Podría haber sido, sí. ¿Qué podría haber sido? No está mal en esto que presentan. Eso como una de las observaciones. La final, ya pensando en las evoluciones, no sé si en todos tenés las 3 versiones de los starters a medida que avancemos. Sí, Sí, los puse, sí. Porque, primero, me divierte. Y segundo, viendo en estas versiones, me parece curioso lo olvidadas que son las segundas formas de los Pokémon. Específicamente hablando de los starters, no todos los Pokémon tienen 3 formas, los starters siempre. Pero que tenés la versión cutie, que es con la que empezás y es el típico en principio de la aventura. Y después tenés la versión final, que es lo que representa, pues, está en la tapa, el gran viaje finalizado. Sí. El anime tiene todo un tema donde no ves ese viaje con todos. Y es muy icónico el viaje de Charizard, de ser inocente, el adolescente rebelde y después el ultra monstruo que es casi incontrolable. Cuando los otros dos, una cosa es Pikachu, pero bueno, Raichu es una sola versión. Pero con los otros dos es como que no terminás viendo nada de ese proceso, cuando su diseño es bastante rescatable. Al menos para mí debe ser de War Turtle. Claro, sabes que Pero, una cosita ahí. ujú. Hay un, no sé si están familiarizados con los iceberg, ¿no? Con esa Sí, mecánica de mientras más bajo vas, más extraña. Lo que te adentras en la historia de Claro, algo. mientras Sí. más bajo en el lore vas, o mientras más profundizás. Sí, en que el Missing lore, no es tipo la punta del Claro. iceberg de Pokémon y te metes adentro claro, de... y ya encontrás de todo. Pero dentro del iceberg de Pokémon de la primera generación está y disponible dentro de los archivos del juego, te muestra que en realidad Wartortle es es un infiltrado, porque el verdadero diseño para Squirtle era que iba a tener dos formas, o sea, dos líneas evolutivas, dos ramas evolutivas, que iba a ser la tortuguita y otra tortuguita un poquito más chiquita, o sea, un poquito mediana, pero con un solo cañón, y después iba a evolucionar en Blastoise, que tiene dos cañones. Y por el otro lado del Wartortle iba a ser un Blastoise con nubes, con una cola con Claro. nubes y toda la bola. Por eso es tan distinto el Wartortle con relación al Blastoise, que tiene dos diseños distintos, y supuestamente iban a ser dos líneas diferentes, pero como no querían meter tantas variantes en la primera generación, como que era ya mucho que tenga una sola evolución, y medio que no sé si hay muchas variantes. Las variantes son medio otros Pokémon, como los Nidorino, Nidorina, son como otras cosas. Claro, lo sumo Eevee. Claro, bueno.
pero es uno Cada un montón. uno. Pero por eso mismo, justo que vos lo mencionás al Squirtle y sus evoluciones, tiene esa cuestión, ¿no? Que es un intruso en esa línea evolutiva. Sí, tomaron los mejores diseños de cada Claro, uno, seguramente los claro, vieron claro. y son puntuales. Que encima a mí, Blastoise, el nombre, cómo suena fonéticamente y el arte con los cañones, termina siendo uno de mis favoritos, Mirá. la verdad, en lo que es. Sí, disfruto mucho de los tres, o sea, me alegra mucho haber jugado al amarillo puntualmente porque te da acceso a todos estos Claro, los tres. seres tan icónicos. Te caga un poco, no es tan rejugable, eso es verdad, pero al menos podés disfrutar de estos pedazos Claro. de monstruosidades. Así que eso era lo que quería mencionar, sí, ver los diversos Pokémones y ver qué tanto se mantiene ese salto, porque en todo lo que vemos es el chiquito con un par de cosas y Claro. la tercera explota que se va al carajo. Eso pasa con, no te voy a decir todos, pero pasa con un montón, pasa con Nidoran. Sí. Los Nidoran, Nidorina explotan en un tamaño donde Sí. Nidoking y Nidoqueen, los dos igual de épicos, pero decís, ok, perdón, no, era un chiste, te tenés que estar escondiendo. Sí, No sí. tanto con los fantasmas, pero bueno, es algo interesante ir viendo en los diseños de Starter y por qué carajo Charizard no es un dragón. Creo que hoy día ya es dragón, ¿no? Es dragón en una de sus megas. O sea, es tipo dragón, no sé si en la X o en la Y, pero sí. Ahora tiene una línea evolutiva tipo dragón específica. Mira. Charizard es fuego volador, digo. Porque ya tiene dos. Claro, cabe. Bueno, gracias por pasar, gente. Esto es el principio, pero muy el principio del super especial de Pokémon, donde vamos tirando cosas por todos lados y ahora adentrándonos en lo que son los juegos de Pokémon, que en lo personal voy a tener mucho para decir hasta cuando no los conozco. Los diversos juegos, porque tampoco jugué todo. Pero Así. bueno, lo dejamos a ustedes con las redes sociales y nos estaremos viendo la próxima, que entiendo que volvemos a los jueves. Sí, por sí, ahora. por ahora vamos a seguir en este horario. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ya saben que nos pueden encontrar en @Matías en X. Estamos ahí compartiendo, por supuesto, los horarios, cuando hacemos tal cosa, cuando vamos a aprender en Twitch. Y también largando todo tipo de contenido, retuiteando cosas. A lo mejor ahí se spoilean algo de los temas que vamos a tratar acá. Por supuesto, está esa opción. Y después nuestras plataformas de confianza en las que subimos estos contenidos y más es nos buscan como Crónicas Matías en Spotify, esa es la versión solo audio. Después nos pueden ir a encontrar a YouTube como Crónicas Matías, ya resubido, pueden comentar, compartir, dar like y toda la cosa. O si no, los jueves pueden venir acá a esta plataforma amigable Twitch, ¿no? Que pueden acá acceder a ver, oír y por supuesto comentar en este gran chat que tenemos acá a un costado, donde hoy vino el Cap Arturo ahí dando una vueltita esperándonos, y Ale ahí llegando un poquito tarde, mínimamente tarde, no te perdiste nada, Ale, por 2 supuesto. minutos. Así que nada, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por compartir y nos vemos la próxima, por supuesto. Gracias por estar a los que están, gracias por venir a los que van a venir. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima.